Buenos días, es un gusto para nosotros estar con ustedes esta mañana, antes del almuerzo. Primeramente quiero agradecer a Jaime por esa presentación súper interesante y están llegando preguntas por Slido, así que se lo agradecemos, pueden seguir haciendo preguntas y bueno, ya para los que no quieren luchar con la tecnología, también eventualmente pueden levantar la mano y hacer preguntas. Pero lo primero que voy a hacer es presentarles brevemente a los panelistas y de ahí entonces cada uno de ellos nos puede hablar un poquito de su experiencia con Corporate Venturing en sus diferentes áreas de negocio. Primeramente Jaime, que ya lo escuchamos, brevemente su biografía. Él es el Country Manager de Wayra Perú actualmente, lo cual han visto es el brazo de innovación abierta de Telefónica. Es blogger en Semana Económica también, egresado del Graduate Study Program de Singularity University en NASA Mountain View, California, y reconocido por el MIT Technology Review en el 2015 como uno de los 5 peruanos innovadores menores de 35 años. Gracias, Jaime. Luego tenemos a Alex, actualmente gerente de innovación del Grupo El Comercio y anteriormente Wayra, y de eso le vamos a preguntar un poco. Alex es ingeniero de sistemas y tiene un MBA también de Venezuela, su tierra natal, y una especialización en marketing de la Universidad de California en Berkeley. Tiene más de 17 años en experiencia desarrollando y marketeando nuevos productos y servicios en empresas de telecomunicaciones específicamente. En el 2011, él comienza su carrera con Wayra Venezuela como gerente de aceleración y en el 2014 se incorpora a Perú como Country Manager de Wayra. Actualmente es gerente de innovación en Grupo El Comercio, donde combina el desarrollo de proyectos internos de innovación y transformación, como también la práctica de Open Innovation y Corporate Venturing. Así que ahí va a ser algo interesante ver cómo mira con el lente de Corporate Venturing pasando de Wayra a El Comercio. Javier Salinas, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico, emprendedor, mentor e inversionista, ha participado en grupos de trabajo en el diseño de propuestas de política pública y regulación a favor del emprendimiento, la innovación y el sector fintech en Perú. Es promotor de inversiones de empresas y corporativos en el Perú en startups, actualmente liderando la puesta en marcha del programa Small Business Development Center en Perú, en conjunto con el Duquesne University en Pensilvania, en Estados Unidos. Bienvenidos a todos. Perdón, me falta Charlotte, que no se me olvide. Quería decirles antes de eso que teníamos también a Mosy Mosquera del BID programada para venir y tuvo un pequeñito percance con su auto, así que no puede llegar, pero me parece que todavía tenemos a Sergio del BID en la sala, así que podemos hablar con Sergio del BID en algún momento ya en el break. Pero volviendo a Charlotte, muchísimas gracias por estar acá. Charlotte es gerente del Programa Suizo de Emprendimiento en el Perú, un programa de la cooperación suiza, o SECO por sus siglas, implementado por Swiss Contact, que busca fortalecer el ecosistema emprendedor asesorando principalmente a incubadoras, aceleradoras y redes de inversionistas ángeles para mejorar los servicios que brindan a los emprendedores y sus startups. El programa también busca ayudar a estas organizaciones a encontrar su sostenibilidad financiera. La vinculación con las corporaciones, que es de lo que hemos estado hablando, siendo una gran oportunidad en este sentido. Entonces, habiéndolos presentado, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Les voy a pedir entonces, en orden ahora de acá hacia allá, o sea, empezando con Charlotte y terminando con Jaime, que nos cuenten brevemente su experiencia y sus aprendizajes más importantes en cuanto a Corporate Venturing se refiere en sus áreas de negocio. Muchas gracias, Ivette, y buenas tardes con todos y gracias por la invitación. Nosotros desde el Programa Suizo de Emprendimiento llevamos 3 años trabajando con una parte de las incubadoras, aceleradoras y redes de inversionistas ángeles aquí en el ecosistema peruano. Y como decía Ivette, un tema importante para nosotros es que estas organizaciones se vuelvan sostenibles en el tiempo. Muchas de las incubadoras están en universidades y ha habido financiamiento del Estado a través de Innovate para estas incubadoras, pero poco a poco necesitan poder sostenerse en el tiempo. Y una de las maneras que se puede lograr eso es a través de
justo ese tema de conectar a sus emprendedores con las corporaciones, principalmente porque tiene sentido desde el lado de las startups, pero también porque en este camino, digamos, es una manera para estas organizaciones de cobrar y brindar un servicio a las corporaciones. Sí. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, gracias también por invitarme a ser parte de este panel. Gracias, Ivette, por la presentación. Muy rápido les cuento. De nuestra parte, digamos, como Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico, efectivamente, pues trabajamos con todos, hacemos parte del ecosistema. De hecho, ya comentó Charlotte lo que vienen haciendo como, digamos, una entidad que lo que hace es que efectivamente cooperemos de manera real. La cooperación suiza en ese sentido pues nos trae expertos, digamos que nos apoya justamente a que hagamos un trabajo conjunto, como ya mencionó en el caso de la Asociación de Redes de Ángeles que se llama PECAP, ¿no? Que es, digamos, la asociación que junta inversionistas en Perú. De nuestra parte, digamos, rápido les puedo contar, sí hemos identificado casos y hemos podido apoyar a que se realicen casos sobre cómo los corporativos invierten en startups o emprendedores en el Perú. El año pasado, por ejemplo, un grupo de multimedia, el grupo RPP, tenía una problemática de tener muchos eventos al mes y querían desarrollar su propia plataforma de venta de tickets electrónicos. Y bueno, esa operación hicimos también junto con Guaira, ¿no? Digamos, RPP invierte en una startup que se llama Joinas y digamos ahora, por lo que sé, por lo menos viven felices y les va bien y bueno, espero que siga así. Este año también hicimos otra conexión en el grupo RANSA, de ese grupo logístico, un grupo multilatino, el grupo Romero, que ellos estaban buscando una solución internamente para desarrollar el producto de última milla, o sea, llevar productos hasta las casas. Una vez más, digamos, pues presentamos a algunos emprendedores y finalmente llega a un acuerdo comercial con Urbaner, que es el que brinda ahora el servicio de última milla para este corporativo, ¿no? Entonces se genera una necesidad interna y se encuentra la innovación en el mercado. Y esta semana que pasó, bueno, les puedo contar algo interesante también. Siempre hay esto que dicen que los bancos y las fintechs pues no se hablan. Bueno, pues no es cierto, ni tampoco es que se tengan miedo uno al otro. La semana que ha pasado hemos podido cerrar una transacción entre un banco, que es el Banco de Comercio, y una fintech, que se llama Contigo, que es con K. Y lo que hacen es digitalizar el proceso de invitar a las personas naturales a tomar créditos, ¿no? Entonces, en estos tres casos que les he comentado, parten de una necesidad del corporativo. O sea, ¿cómo resuelvo yo en el caso del banco la digitalización de servicios? Pues recurre al mercado y encuentra, que es lo que decía Jaime, y seguro nos va a contar también Alex, ¿no? Recurren al mercado y encuentran una solución justamente en alguien que ya la ha desarrollado. El riesgo está que si yo la desarrollo y monto un presupuesto grande, nada me garantiza que va a salir bien. Si tomo a alguien que ya lo está haciendo, es como un corte de camino también, ¿no? Hasta ahí les puedo contar, sí. El comercio. Bueno, el grupo del comercio es un elefante como el que mostró Jaime de 179 años. Entonces, se podrán imaginar la historia, todo el legado que tiene en sus procesos todavía. Una empresa donde el negocio core es prácticamente industrial, es imprimir papel, es hacer periódicos, es distribuirlos y al igual como pasó en la industria de la música, que teníamos los acetatos y pasamos a los CDs y ahora después a iTunes y ahora Spotify, igual está pasando con las noticias, ¿no? Ya desde hace 10, 15 años el grupo bien sacó sus páginas web con las noticias digitales. Sin embargo, todo esto va evolucionando. Esto sigue evolucionando, eso no es suficiente. Ahora las personas están consumiendo información en redes sociales, en otros medios, en aplicaciones. Se informan no solamente con un periódico, sino con varios. Entonces, es una industria que está sufriendo una transformación digital, una disrupción muy importante. Yo llegué hace 4 años al Perú
Y me acuerdo estando en Guaira, escuchaba cosas como que el comercio desarrolla todo internamente. Todo lo hace, o sea, tiene desarrolladores y era como más hermético y no quería, o sea, o no se escuchaba, ¿no? Tanta colaboración hace 4 años. Hoy en día no colaborar no es una opción, o sea, es la forma. No, una empresa grande no tiene cómo tener la misma velocidad de toda la disrupción tecnológica que se está dando a nivel de data, de machine learning, o sea, todas estas cosas que están sonando, todas las tecnologías que se están desarrollando, para que una empresa internamente la pueda hacer, bueno, es prácticamente imposible. Tendrías que tener muchos científicos, PhDs, data scientists, todo eso internamente. Y construir esas capacidades de un día para otro no hay forma. Uno puede ir desarrollando algunas capacidades, pero eso va a tomar su tiempo, su curva de aprendizaje. Y mientras tanto, bueno, no mientras tanto, siempre vas a tener que colaborar con el mundo exterior. Estamos haciendo Open Innovation, yo diría que de 2 formas importantes. Una, tenemos una asociación en Silicon Valley con un tech center o una aceleradora que se llama Plug and Play, que nosotros les pasamos retos del negocio y ellos nos buscan tecnologías que podamos integrar dentro de nuestras cadenas de valor. Y hace poquito hicimos un experimento, porque esto también va de experimentar todo el tiempo las distintas puertas de innovación abierta con la Universidad del Pacífico. Tienen un programa que es el Innovation Week, que le dan a los estudiantes de maestría y buscan retos empresariales del negocio y pasan toda una semana haciendo un proyecto de Design Thinking que al final de la semana te entregan esos retos a la empresa. Entonces, bueno, es eso, ¿no? No todo el talento está adentro, hay más talento fuera de las empresas que adentro, y es combinar con distintos instrumentos y distintas cosas, eso, ¿no? Y de hecho, para complementar eso, a veces el talento que está en el mercado no necesariamente quiere trabajar para una corporación, sino con una corporación. Entonces es difícil, ¿no? Una lección aprendida en Guaira, un poco en los 7 años que ya lleva, hemos invertido un poco el proceso de cómo es que nos asociamos con las startups. Si antes lo que hacíamos eran unas convocatorias anuales donde postulaban startups, escogíamos las 10 que sonaban mejor, les poníamos plata y luego las ayudábamos a crecer, hoy un poco la idea es al revés, es, ok, ¿qué empresas buenas ya hay en el mercado que hayan desarrollado una tecnología innovadora, interesante, que haga ese match con Telefónica, y cuando existe un potencial fit, como decimos nosotros, ¿no? Encaje entre ambas, ahí le proponemos invertir. Entonces, ¿qué es lo que evitamos? 1, invertir en un montón de empresas que no tienen mucho sentido para nosotros. Y 2, que se sienta defraudado el emprendedor de que, oye, pero tú me dijiste que íbamos a hacer negocio, me invertiste y no pasó nada. Es un riesgo que uno asumió erradamente. Entonces, son lecciones de cómo tratar con un emprendedor que va a un ritmo totalmente distinto al que va a un corporativo, y es dejándole las expectativas claras. Entonces, un cambio de proceso también ha sido una lección aprendida. Muchísimas gracias a todos por la presentación. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Agradezco que sí han salido bastantes buenas preguntas. La primera, Jaime sí tiene novia, no sabemos quién la hizo. Bueno, pero te puedo decir, ella es una influencer, tiene casi 500.000 suscriptores en Instagram, la pueden seguir, Dolce Placard. Gracias. Buenazo. Entonces, pasando a las preguntas un poco más serias, y pueden seguir haciéndolas o pueden hacerlas a la antigua también, así que no hay problema. La primera pregunta que tenemos, presumo que viene de un emprendedor en una startup, porque dice, y entonces la voy a hacer y ustedes deciden quién está más capacitado para contestarla o quién es. En la toma de decisión entre pivotear o perseverar, ¿cuál sería el indicador o indicadores relevantes
que me confirmen que debo pivotear o perseverar. ¿Quién quiera tomarla? Yo creo que alguien que está más en etapa de incubación. Javier nos la va a tomar. Bueno, gracias, sí. Bueno, yo creo que, digamos, frente a los ojos de un inversor, por ejemplo, el perseverar es sin duda un activo muy importante. O sea, porque frente a los ojos del inversor, más importa el equipo que la propia idea. O sea, si el equipo es lo suficientemente bueno para llevar a cabo una idea que puede fallar, pero sin embargo el equipo es apasionado por lo que hace, se complementa, se organiza, yo creo que una de esas virtudes que se analizan rápidamente es la perseverancia, ¿no? De hecho, un emprendimiento no va a salir de un día para otro. En verdad hay casos de años, si hablamos del propio Kulki que mencionó Jaime, por ejemplo. Kulki, bueno, ya tiene, no sé, 3 o 4 años, pero al principio su propuesta era otra cosa, ¿no? Y la perseverancia de ellos en pasarse lo que era un código de pagos vía QR, ¿no? Creo que tuvieron la perseverancia, y hay otra palabra que es mágica, que es la humildad también, ¿no? Tenemos que saber en qué momento aceptamos lo que dice el mercado y estar dispuestos a cambiar nuestra idea. Entonces, sí, yo diría que la perseverancia, ¿no? El proceso de emprendimiento tiene que ver es un proceso riguroso, disciplinado, de ir validando hipótesis, ¿no? Es un proceso bien científico, diría yo, de cuando un emprendedor se enamora de un problema que tiene esa pasión por resolverlo, que decide emprender. Creo que el proceso va primero de tener esa visión, y esa visión grande, acotarla a un producto mínimo viable, y todo ese modelo de negocio que se dibuja en un Business Model Canvas son hipótesis. El 100% del Business Model Canvas con los stickers, con los post-its, al principio son puras hipótesis, presunciones. Entonces, el emprendedor típicamente lo que sale es a validar cada una de esas hipótesis. Y van a haber unas que no se van a dar. Tiene que medir el experimento, ¿no? Pero tiene unas que van a fallar, y ahí tiene que pivotear ese pedacito de su canvas. Y es un proceso riguroso de perseverar en el proceso, pero pivotear tantas veces sea necesario las hipótesis que no se validaron de acuerdo a la visión del emprendedor, porque al final está creando con el público. Yo digo que antes se hablaba mucho del término desarrollo de producto, y ese es un término que yo digo que hoy en día está obsoleto. Ahorita se habla de desarrollo de clientes, que es ir desarrollando el producto con el feedback del cliente. Entonces, en ese proceso bien riguroso, bien disciplinado, que es construir, salir, aprender, medir, corregir, y es iterativo, uno está pivoteando pequeñas cosas, ¿no? De hecho, se habla mucho de está bien fallar, pero en realidad lo que se habla en emprendimiento es falla barato, falla rápido esas hipótesis, porque tú vas a iterar tantas veces sea necesario para finalmente dar en el clavo y tener un producto que la gente quiera, porque lo estás desarrollando con el cliente, desarrollo de clientes. Sí, justo en el Developer Summit que estuvimos en Emprende UP el lunes, habló de Corfo, que es la Corporación de Fomento de Chile, y nos comentaba que en la mayoría de los casos, casi siempre la idea inicial termina mutando o evolucionando de cierta manera, que lo importante es tener el problema bien definido, y que después que el problema esté bien definido y sea un problema importante para el mercado que uno está tratando de solucionar, la solución puede seguir evolucionando, y eso en teoría se llama pivotear, pero realmente yo lo veo de una manera de sigues perseverando versus el problema y sigues tratando de encontrar la solución correcta al problema, pero no te enamores de la solución, como dicen, enamórate del problema. Así que muchas gracias por eso. Aquí la próxima pregunta que tenemos, de repente yo creo que probablemente todos estén capacitados para contestarla, es
¿cuáles son los riesgos que por experiencia conocieron al aplicar la innovación abierta? Bueno, yo creo que uno de los riesgos, sobre todo para la corporación, es un riesgo de reputación y tiene miedo de justo poner en riesgo esa reputación haciendo errores, comprando una startup o trabajando con una startup. Y es un riesgo que es válido, pero al final es parte del proceso de innovación, ¿no? Yo diría que sí, o sea, sobre todo. Yo. No, pero sí, quería complementar lo que dices, pues es tan cierto eso que, digamos, los procesos que yo les he contado, ¿no? Joinas con RPP, Ranza con Urbaner, contigo con el banco, en verdad son procesos que toman meses, o sea, 6, 8 meses, o sea, no son, digamos, temas que se hacen tan rápido, y uno de los criterios que evalúa más aún en el sistema financiero es el tema reputacional que dice Charlotte. O sea, un banco no puede darse el lujo de jugar con una startup que va mal y finalmente está el nombre del banco detrás, ¿no? Entonces, efectivamente, sobre todo en el sector financiero, es un tema a tomar en cuenta de mucha importancia, ¿no? Sí, yo viniendo del sector de las telecomunicaciones, había un término que se usaba mucho que es carrier class, o sea, como de clase mundial, el servicio que al final un telco tiene que darle a sus clientes, ¿no? Entonces, por supuesto, una startup que están haciendo está lejos de ser un producto de clase mundial. Uno como gestor entre el mundo, digamos, en los ecosistemas de innovación donde están las startups, uno está como en el medio, cuando estás trabajando en innovación abierta, estás conectando startups con retos del negocio de áreas, gerencias, áreas internas de las unidades de negocio, etcétera, ¿no? Entonces, algo que nos cuidábamos mucho era también ser selectivos en qué startup le vas a presentar al de la unidad de negocio. Porque si le presentas a una startup que está en una etapa muy inicial, que está en etapa de descubrimiento, de discovery, que todavía es muy caótico todo eso, y él lo percibe, o sea, vas a perder credibilidad como gestor y como curador, filtro de las startups que pueden trabajar con el corporativo. Entonces, esa estadística que dicen 9 de cada 10 startups que se inventan fallan, eso es verdad. Lo que pasa es que uno le quiere presentar las que ya están en una etapa más madura que probablemente sea esa que sí funciona, ¿no? Entonces, uno como gestor que está en el medio de los dos mundos, tienes que seleccionar bien cuáles vas a presentar. De hecho, en esa misma línea, yo lo que quería es no estar pensando tanto en el potencial riesgo, sino en cómo lo mitigo. Y la idea es saber a qué tanto estoy exponiendo la reputación o ingresos a la organización si es que hago un trabajo más calculado. Entonces, en vez de conectarte a una startup y de frente vamos a ofrecérselo a todos los clientes, trabajar con un grupo más reducido, quizás con una clientela específica, hasta un cierto punto de inversión vamos a poner, y si eso sale bien, ok, podemos activar una siguiente versión pero con más inversión, y si esa sale bien, intentamos con una audiencia más grande. Entonces, ir mitigando el riesgo es el camino ideal si es que quieren entrar en temas de innovación abierta. Buenísimo. Vamos a hilar un poquito ese mismo tema de riesgos porque tenemos unas preguntas acerca de cómo logras esa colaboración en contraposición a los patentes. Entonces, empiezan a salir preguntas de propiedad intelectual, de los riesgos legales posiblemente, el marco legal que hay que seguir, las consideraciones legales que hay que seguir si uno quiere trabajar con una startup. ¿Tienen algún consejo o algún punto de vista en cuanto a empezar a pensar en el marco legal y en particular en la propiedad intelectual? Quizás es uno de los primeros puntos donde uno como corporativo se topa y es quién es el dueño de la tecnología, quién es dueño de la innovación, y si es que el día de mañana dejo de usar la tecnología de la startup,
si es que me quedo con ese código, ¿no? Y incluso me acuerdo tener anécdotas con Alex, de toparnos con ese tipo de comentarios, donde tienes que decirle, no, que es absurdo. O sea, la tecnología es del startup, ellos han puesto miles de horas y dinero en tratar de desarrollarla, ellos tienen la patente, es de ellos. El hecho de que uno trabaje con un corporativo no significa que ellos van a tener el acceso o volverse dueños de esa información o de esa patente, sino es de que vamos a trabajar en conjunto. Entonces, aquí lo que hay que hacer es mejorar la interfaz, saber cómo conectarnos para que no cualquier tipo de información sensible o contenido que no sea ideal, el otro lado no tenga acceso. Y de eso ir construyendo más que nada una relación, porque digamos, si es que están tratando de hablar de patentes en materia de ideas, eso no va a funcionar mucho. Si es tema de tecnología, créeme que alguien va a preferir trabajar con ustedes a tener que reinventar todo desde cero. Yo quería hacer referencia a la lámina de Jaime, donde estaban todos los instrumentos, varios instrumentos de innovación abierta, partnerships con startups. ¿Qué significa? Significa que uno como corporativo trabaja con la startup y puede ser desde un contrato, que no me gusta mucho llamarlo proveedor, pero porque es más un partner. Puede ser un contrato como un proveedor, donde presta el servicio y ya. Pero también puede ser un acuerdo más interesante de ganancias compartidas, de revenue sharing. Ahí la patente es del emprendedor, 100%. Y el corporativo está pagando un servicio por esa innovación del emprendedor. Ya si nos metemos en otro instrumento, el de inversión, si el corporativo invierte en una startup y se queda y tiene una participación de 10% de las acciones de la empresa, entonces en esa medida será dueño del 10% de la patente, pero porque invirtió, metió plata. Y en el último extremo de adquisición, si compra la startup ya se queda con toda la patente. Pero ya es un negocio para el emprendedor, ¿no? O para el innovador. Me mantienen informada acerca del tiempo porque no quiero pasarme, pero quiero pivotear un poquito, como decimos, para hablar de responsabilidad social, porque hay un par de preguntas interesantes acerca de responsabilidad social. Hay una pregunta que dice Jaime, pero la dirijo a todos: ¿tienes alguna experiencia de innovación que apoye a comunidades productivas como acción de responsabilidad social? Y luego, relacionada a esa, Juan Carlos nos dice: es una locura emprender una startup con componentes de responsabilidad social. Ejemplo, apoyo a las comunidades campesinas. Así que nos pueden dar sus conocimientos, su experiencia en base a el mundo de las startups, startups con responsabilidad social, emprendimiento Open Innovation, innovación abierta con enfoque en responsabilidad social. Sí. Primero voy a hacer un quote de Peter Diamandis, el cofundador de Singularity University. Siempre nos decía, para inspirarnos en clase, dame un problema que tiene 1 millón de personas y yo te creo una empresa que pueda crear $1 millón en valor, ¿no? Entonces le decía, si me traes una masa suficiente de personas, yo te creo una solución. Entonces, no importa si es un tema social, siempre puedes crear un negocio alrededor de todo que tenga un impacto tanto monetario como impacto positivo en esa sociedad. Como Guaira, nunca se ha descartado el rol de que si tu empresa tiene un impacto social no es bienvenida, en lo absoluto. Sería algo fenomenal de que invertamos en una startup que haga eso. Pero una manera como hemos logrado tener ese mayor impacto ha sido a través de otro proyecto que tenemos, que es paralelo a Guaira, hermano de Guaira, que son los espacios Open Future. Y estos espacios Open Future más bien son hubs que se han ido creando en diferentes partes, en diferentes ciudades alrededor del mundo, ya son 50, de las cuales tenemos ya 4 en Perú, uno en Ica, otro en Piura, otro en Miraflores y otro en Cusco, donde nosotros lo que hacemos más bien es nos asociamos con un actor local, que es el que tiene la incubadora, para pasarles nosotros todo ese know-how, toda nuestra metodología, herramientas, para que puedan ellos crear su incubadora y apoyar emprendedores.
Y un caso puntual que tenemos es que 2 de estas incubadoras que se formaron en alianza con nosotros están financiadas por el BID, donde la búsqueda de startups es justamente aquellas que tengan impacto social, ¿no? Entonces dicen, ok, estas son mis 3 verticales, educación, agro, pesca, y voy a buscar startups que tengan un impacto social en esas verticales. Entonces son maneras de cómo nosotros podemos aportar nuestro know-how, nuestras redes, nuestros mentores, para llegar a más lugares y ayudar en temas sociales. ¿Alguien más? No es directamente responsabilidad social, pero ayer y anteayer estaba el evento de Nexos +1 y tuve la oportunidad de ver una presentación muy interesante de Mahindra, que es una empresa de la India, donde tenían estos casos de negocios, de proyectos de sostenibilidad, y los retornos financieros eran espectaculares, justamente aplicando innovación a proyectos de sostenibilidad. Y casi que retornos mejores que nuevas líneas de ingresos o nuevos productos, ¿no? Increíble. Otro ejemplo que yo he visto, y eso fue en Colombia, es para empresas que todavía no se atreven en innovar directamente y lo quieren hacer de alguna manera a través de la área de responsabilidad social. Era un programa de voluntariado corporativo para sus ejecutivos, para que sean mentores de emprendedores. Y me pareció que es una manera de acercarse un poco y dar la posibilidad a sus ejecutivos de conocer un poco qué hacen empresas nuevas y más jóvenes y más tecnológicas, para poco a poco, quizás de manera muy progresiva, cambiar un poco la cultura desde esa mentoría. O sea, de la cultura empresarial a través de estas mentorías que dan los ejecutivos. Sí, algo muy corto. Sí, de hecho, digamos, los emprendedores sociales hoy ya tienen un enfoque en verdad empresarial, ¿no? O sea, partamos de eso. Bueno, acá en la sala está Sanilab, por ejemplo, está allá al fondo, levanta la mano, ahí está. Bueno, Sanilab tiene un concepto también, pues, de empresa, ¿no? Y eso es un poco lo que, y ahí viene mi comentario, lo que hemos visto es que se ha como que reorientado lo que se conoce como filantropía, es decir, familias de alto patrimonio que antes buscaban donar a ONGs, hoy día en realidad están buscando lo que se conoce como inversión de impacto. O sea, están buscando empresas que tengan un impacto ambiental, social, económico, por supuesto, y lo hacen con inversiones que vamos a llamarlo en términos simples, blandas, ¿no? Si son préstamos, bueno, largos, con bajos intereses, o un equity que espera un retorno muy lejano, digamos, en el largo plazo. Entonces, hoy día yo creo que en el Perú ya hay financiamiento para el emprendimiento social y, bueno, cada vez vemos más, de hecho, o sea, eso es lo que quería comentar. Súper interesante. Ahora voy a hacer una pregunta que van a ser básicamente 2 lados de la misma moneda. La primera es, ¿cómo le vendes al elefante la idea de caminar con la gacela? Y la segunda es, ¿cómo siendo una startup le tocas la puerta al comercio o le tocas la puerta a Guaira o le tocas la puerta a la empresa que fuere? Entonces, esas preguntas acerca de cómo inicias ese proceso, cómo inicias esa conexión. Para la segunda parte de la pregunta, yo creo que del lado de los emprendedores, acercando a organizaciones o sea, incubadoras y aceleradoras, e incluso redes de inversionistas ángeles. Ellos tienen contactos y a través de sus programas pueden tener ese interés de identificar, o sea, ver el match entre lo que propone el emprendedor y lo que una corporación podría estar buscando. Sí, sí, tal cual, ¿no? De hecho, en nuestro caso, voy a contestar rápido también, el rol, me acuerdo que un evento, Joinas describió nuestro trabajo como una especie de traductor, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quiere el emprendedor para decirle al corporativo y qué es lo que quiere el corporativo para decirle al emprendedor? Y todo eso en realidad se traduce desde la valorización del startup, ¿no? O sea, cómo valorizamos frente al corporativo, porque invierten a cambio de una participación en la empresa y normalmente minoritaria. Entonces, ¿cómo valorizamos? Después la siguiente pregunta es, ok, ¿para qué nos juntamos?
¿no? Y empiezan a describirse cláusulas como nos juntamos para Perú o para otros países, o para este producto o los que vienen. ¿Qué pasa si nos peleamos? ¿Qué pasa si nos compran? ¿Qué pasa si nos invierten? Entonces, hay que contestar muchísimas preguntas, pero al mismo tiempo que hacer ese rol de traductor. ¿Cómo lo interpreta y qué quiere el emprendedor? Y cómo lo interpreta y qué quiere el corporativo con esa unión, ¿no? Otro tema es, ok, yo te doy la plata, ¿cómo te la doy? Te la doy por partes, tengo que hacerte un seguimiento al hito, tú dices que vas a hacer esto, pues haces primero eso y te doy la segunda parte. Entonces, para contestar efectivamente esta parte, digamos, una moneda de dos lados, ¿no? Creo que en nuestro caso, el hecho que hayamos cerrado ya, bueno, 3 transacciones, digamos, en estos 2 años, ¿no? Espero que el próximo año cerremos el doble, o sea, 4, es que estamos haciendo ese rol. Escuchamos a uno y traducimos para el otro, ¿no? Creo que ahí, bueno. Sí, yo creo que si la persona que hizo la pregunta quiere empezar eso en su organización, bueno, está desde convencer al gerente general hasta las diferentes áreas, o sea, parece un trabajo titánico de cambiar ese mindset, ¿no? De arrancar. Creo que una forma interesante es justamente identificar cuáles son los puntos de dolor, los retos del negocio, cuáles son esos casos de uso que están buscando y de poder demostrarle al área o a la gerencia que no se tienen las capacidades internamente, que no tiene, que va a salir mucho más caro pasar meses intentándolo inclusive desarrollar internamente, y si hacen esa investigación y consiguen una startup que lo está haciendo afuera y la traen a la compañía, más bien se lo van a agradecer porque va a terminar siendo mucho más rápido, mucho más ágil en ese proceso seguramente de transformación digital que esté pasando la empresa, ¿no? Y para responder la segunda parte de la pregunta, ¿cómo se contactan con una empresa? Sí, es una pregunta interesante, ¿no? Fíjate, las empresas tienden a buscar, es una tarea difícil conseguir las startups porque están fragmentadas, están por todos lados, ¿no? Entonces, como que los primeros sitios donde uno va a tocar las puertas son justamente las aceleradoras, los centros donde condensan. Ahorita PECAP está haciendo un excelente trabajo de mapear todas las startups de Perú que han levantado dinero o que están teniendo buena atracción. Esa es una de las fuentes donde uno va primero a buscar startups. Bueno, en el caso de nosotros vamos a Plug and Play. Pero el tocar la puerta, si ven una oportunidad, también es válido. Mi correo es alexander.gomez@comercio.com.p. Si están viendo una oportunidad con alguna de las marcas del comercio. Ahí yo creo que es un buen punto. O sea, al final, hoy en día es muy fácil encontrar a la persona dentro de la empresa y contactarle directamente, que sea por Twitter, por LinkedIn, y hay que aprovechar, hacerle el buen pitch o sea, estar listo para esa interacción, pero contactar a la persona directamente si uno piensa que... Es que una de las cosas cuando estábamos trabajando Jaime y yo juntos en Telefónica, nos dimos cuenta que es una mezcla entre levantar los pain points y los casos de uso de las áreas, pero ellos están pidiendo cosas que conocen que necesitan. Pero en este trabajo también es una parte, y estaba como que en nuestra misión, con el NTP, era sorprender también a las áreas con cosas que necesitan, pero que no saben que necesitan, pero que uno las identificó en el mercado de los ecosistemas de innovación, ¿no? Entonces es una combinación de ambos lados. Claro, porque ¿cómo buscas la startup que no sabes que no sabías que necesitabas? Básicamente, ¿no? O sea, y eso creo que al final es lo más común, ¿no? Tú estás metido en tu día a día, sabes cuáles son tus 3 problemas principales, pero no sabes que ahí hay una startup que te puede resolver un problema que no sabías que tenías o te brinda una oportunidad que tú no sabías que se podía. Para ir con las mismas preguntas, tampoco no repetirlas, lo que Alex decía, para empezar a generar este cambio tienes que, obviamente, necesitas la cabeza y el resto de la organización totalmente comprometida. A veces queremos arrancar de abajo para arriba, pero viendo por experiencia creo que es mucho más fácil cuando
arrancas transformando primero el mindset de las cabezas de la organización, los líderes. Desgraciadamente la mayoría de las organizaciones son jerárquicas, por ende ese es el camino que uno tiene que optar, cambiar el mindset de los líderes y luego eso va permeando en la organización, porque es la manera como hemos visto que se ha venido sucediendo, y el cómo lo logras cambiar no es tan complicado. ¿Por qué? Porque ya, como les comenté al inicio, las empresas top en el mundo cada vez viven menos. Y esa cifra ahora la están escuchando los líderes de todas las organizaciones en todas las conferencias que van. Lo que les he comentado no es nuevo. Entonces, van a una conferencia y le dicen, sí, que esta empresa va a fracasar, que Blockbuster, que esto y el otro. Entonces, tú como líder te dan esta responsabilidad y dices, yo no quiero pasar a la historia como el líder que destruyó esta empresa. Tengo que hacer algo al respecto. Entonces, ya la cabeza está con la idea comprada. Es más bien cómo lo ayudas a la cabeza de la empresa a que pueda ese mensaje permearlo al resto de la organización y esa sensación de urgencia la tengan totalmente clara. Por el otro lado de la moneda, el de cómo se acerca a una empresa o un inversionista, la de contratar directo, sí, es muy buena, pero mejor aún es si es que uno puede buscar dentro de sus redes quién tiene un contacto sumamente fuerte, ¿no? Lo que le llamamos el warm intro, de que yo tengo una solución muy buena para fulanito, que es el que toma las decisiones en la organización, ¿cómo me llevas a él? Porque claro, correos electrónicos me llegan, yo no sé si lo que me está vendiendo es verdad o no, pero si una persona, por ejemplo, si alguno de ellos tres me presenta, cuatro, del panel me presenta a una startup y me dice, oye, deberías juntarte con él o con ella, a ciegas lo tomo, porque sé que ya hizo esa extra validación por mí. Entonces es un extra al call email, el warm, ¿no? Email. Solo quería complementar que para la persona que hizo la pregunta de cómo convences al elefante, es dificilísimo. O sea, esto no es un trabajo fácil, es complicadísimo. Y para eso hay que valerse un montón de tácticas para ir desarrollando y construyendo esto. Y tiene mucho que ver con también, o sea, cuando lo empiecen a hacer, tiene de storytelling, o sea, hay que cacarear los casos de éxito, hay que poner en, poder que vean, ¿no? Que puedan visualizar en qué parte de la cadena de valor o en el viaje del cliente, esa startup está agregando valor y ponerlo en frame, ¿no? Por un lado, y medir todo, o sea, medir cuál es el impacto, cuáles son los ahorros, cuáles son los ingresos, todo eso hay que contarlo y evangelizar, o sea, hay mucho de evangelización interna, ¿no? Entonces, bueno, es trabajo que lleva sus horas. Sí, yo creo que culturalmente no tenemos el chip de documentar las cosas bien documentadas. Entonces, pasamos por muchos experimentos, algunos de ellos fracasan, algunos de ellos tienen éxito, pero no hacemos la chamba de decir qué aprendimos de esto fracasó por X o Y razón, de repente no se daban las condiciones correctas, de repente era el problema correcto, pero la startup que contratamos para resolver el problema no nos dio la solución correcta o qué pasó, pero hay mucho que aprender de lo que pasamos, tanto los fracasos como los éxitos, pero tenemos que cambiar nuestra cultura y empezar a documentar eso muchísimo más, porque de repente una idea que no funcionó hoy, de aquí a 2 años sí funciona, y era que el mercado simplemente no estaba listo o que la solución dependía de otra cosa primero. Entonces, la parte de documentar todo como cultura, y nos pasa también con las startups, porque las startups son empresas pequeñas por definición, tienes personas haciendo diferentes roles, uno es CFO, CIO, o sea, no tienes los recursos, entonces la parte de la documentación muchas veces se cae, pero es súper importante. Bueno, preguntando también, otra monedita parecida es cómo inicia la relación y si debe haber una relación entre universidades y startups. Y entonces cuéntenos un poquito de eso. Yo creo que mejor. Gracias.
Bueno, sí, digamos, lógicamente, me preguntan, "Oye, bueno, ¿y qué hace una universidad ahí?" Pero creo que todas tenemos, inclusive por ley, la obligación de tener un área de incubación dentro de la universidad, ¿no? La nueva ley universitaria, en su artículo 52, no me acuerdo exactamente, pero dice que tenemos que tener una incubadora. Bueno, partiendo de eso, quería comentar, antes de decir esto, es que, claro, en la parte anterior, de la pregunta anterior, decía que nosotros lo que hacemos constantemente demo days a las empresas, o sea, les damos una lista, ellos escogen y les llevamos a las startups y hacen una exposición delante de la gerencia o el directorio, depende de cómo va escalando, ¿no? Entonces es una forma de presentarles oportunidades, ¿no? Lo otro es que creemos que la universidad, claro, tiene un rol importante porque de alguna manera genera, digamos, ideas, recibimos desde estudiantes o personas que tienen una idea, o personas que están validando, o personas que salieron al mercado, o personas que buscan capital, o personas que buscan, digamos, ligarse con un corporativo, o empresarios que están buscando internacionalizarse, ¿no? En programas, digamos, que hay en otros países de soft landing, ¿no? Entonces, en todo este proceso, la universidad pues tiene la ventaja no solamente de enseñar en teoría, sino que yo creo que la mejor forma es enseñar haciendo, ¿no? Y ese es digamos, el punto de vista que desarrollamos en la universidad y por eso, bueno, pues creo que nos conocemos todos porque participamos en las redes de Ángeles con Charlotte, bueno, no solo en eso, en muchas actividades más. Con Wire hemos hecho cosas juntos, con Alex, bueno, con Shift tenemos también una conexión. Entonces, es en realidad un rol de articulador al final, si queremos ponerle una palabra, es de articulador. Nosotros no somos un fondo, no invertimos, pero sí damos las facilidades para que ocurra. Y cuando hablamos de facilidades es que les damos todo el servicio, el proceso de valorización, toda la parte de documentación legal, asesoría en el cierre financiero, tenemos estudios de abogados con bolsas de horas compradas, o sea, le damos todas las facilidades para que se cierre. O sea, es un acompañamiento, no es presentarlo. Si lo presentáramos solamente sería muy fácil, pero en realidad es presentarlo y hacer que ocurra. Entonces, ese es el concepto que tenemos desde la universidad para apoyar esas transacciones, ¿no? Bueno, quiero complementar. Yo, de hecho, he sido profesor universitario en la Universidad de Lima y coordinador de la Oficina de Emprendimiento. Y una de las cosas que luchaba constantemente era cómo hacemos que la universidad pueda también tener su cambio de modelo mental de emprendimiento. Porque mucho de lo que estaban impulsando eran negocios que eran más como para el Junior Achievement, mercadito, hacer joyas y cosas por el estilo. Los proyectos de tesis que les impulsaban a que hagan era como que la exportación de la mermelada de mango, de aguaimanto, de palta, y era lo mismo. Y nadie está realmente creando una solución que resolviera un problema real, que tuviera un impacto global. Simplemente aspiraban a algo que ya existe y querían hacer exactamente igual, tradicional. Entonces, una de las cosas que hay que ver es cómo metemos la cultura de emprendimiento tecnológico, de desarrollar tecnología innovadora, nueva, que realmente tenga la capacidad de competir a nivel global, de que digan de que la Universidad de Pacífico, la de Piura, la de Lima, salió una nueva tecnología de Machine Learning que puede ir y competir con cualquier startup que salga de Stanford. Eso yo creo que es como que una de las misiones que una universidad debería de tener. A ver, entonces, dando la vuelta al ecosistema un poco, pongamos nuestra mirada en el Estado. La pregunta sería, ¿el Estado debe tener algún rol dentro de los proyectos de innovación abierta o dentro de los esfuerzos de innovación abierta? Y si debe tener algún rol, ¿cuál sería ese rol del Estado? Yo diría que el rol principal del Estado es sensibilización sobre el tema y a través de este tipo de eventos es lo más sencillo, pero permite sensibilizar y divulgar el tema para que universidades, corporaciones se den cuenta de la importancia de ese tema de innovación y de innovar de manera colaborativa. Sí, de mi parte complementaría diciendo que, bueno, él tiene un rol también en lo que es Capital Semilla, que es un poco empujar a los emprendedores a que salgan al mercado y, bueno, lo viene haciendo muy bien hasta ahora, ¿no? Y sumando a eso, no, sensibilización, esa parte como de la intervención del apoyo de Startup Perú es fundamental
que ocurra por unos años para activar el desarrollo del ecosistema. Y le agregara también utilizar, o sea, que utilice innovación abierta en los ministerios, en la ejecución también, ¿no? Me robaste una de las dos cosas que iba a decir, porque el ejemplo que iba a dar es, Silicon Valley no es Silicon Valley por casualidad. Bueno, hay una cierta serendipia de lo que se ha dado. Tienes una universidad que estaba arrojando talento sumamente bueno, en Lima también hay talento sumamente bueno, habían empresas de tecnología, pero un Estado que compraba mucha tecnología de las empresas que se generaban, de los emprendedores de Silicon Valley. Entonces, ¿por qué acá en Perú el Estado no también compra tecnología desarrollada por emprendedor peruano? ¿No? Eso por un lado. Y otro ejemplo es el de Israel. O sea, el Estado es uno de los principales capacitadores digamos, de profesionales. Muchos terminan su servicio militar de 2 años y salieron siendo expertos en varias tecnologías y luego hacen su carrera universitaria o no y tienen startups de ciberseguridad, de defensa, de big data, etc. Entonces, más bien, en ese país, ir al Estado a trabajar es una de las líneas de carreras más buscadas o son donde están saliendo profesionales increíbles. Entonces, son caminos que no deberíamos descartar. Me parece excelente esa idea, o todas, pero esa en particular me parece súper diferente, o no diferente, pero algo que deberíamos definitivamente considerar. No solamente para el Estado, pero para cualquier organización que esté pensando en hacer innovación abierta. ¿Cómo nos enfrentamos a riesgos de, por ejemplo, ciberseguridad? Porque estamos abriendo nuestras plataformas a diferentes proveedores, estamos haciendo lo que se llama crowdsourcing de soluciones, donde tienes que entonces abrir tus plataformas de internet para que todo el mundo se pueda conectar, tanto el Estado como cualquier organización interesada en hacer innovación abierta. ¿Cómo pensamos en esos posibles riesgos? Bueno, yo podría dar el ejemplo en algo que estamos trabajando bastante es en el sector financiero, cómo unimos a los emprendedores fintech con los bancos. Y ahí es un ejemplo clarito de lo que comentas, porque, digamos, si vemos las encuestas de las top 5 de las auditorías sobre fintech, a la misma pregunta, digamos, en qué tanta importancia es el tema de cybersecurity, los bancos es la número 1, ¿no? Y en la fintech están el 5 o 6 en prioridad. Entonces, ahí hay realmente una diferencia de concepto y eso es lo que a veces dificulta juntar a uno con el otro, ¿no? No invierto tanto en cybersecurity porque primero valido, como tú dijiste, fallo rápido, fallo barato, listo. Un banco, el tema de seguridad es fundamental, ¿no? Entonces, en este ejemplo que quiero decir en el sector financiero, sí es un tema de cómo hacemos ese match, ¿no? Bueno, yo voy a seguir haciendo preguntas, ustedes me dicen cuándo paro. ¿Un minuto, una pregunta más? Una pregunta más. Entonces, el último consejo para una startup que esté recién empezando, así dice, como una startup nueva con un desarrollo nuevo, ¿cómo puede incorporarse y participar del ecosistema? O sea, estás recién empezando, ¿cómo no solamente le tocas la puerta a la corporación grande como Telefónica y el comercio, pero cómo te insertas dentro del ecosistema? Bueno, yo creo que hay varias maneras, pero una de las principales es participar en eventos, hablar con los emprendedores que ya están más avanzados, digamos, hablar sobre su experiencia, preguntar, acercarse a incubadoras, aceleradoras y compartir, ¿no? Porque un punto importante también es que muchos emprendedores dicen, no, pero no voy a compartir mi idea porque de repente alguien se me la roba. No, pero cualquier persona con quien uno comparte su idea, seguramente va a tener retroalimentación que le va a ayudar a avanzar en ese proceso de validar su idea. Así que, o sea, pasar tiempo en eventos y compartir y colaborar y ayudar a los demás, yo creo que es lo principal. Gracias. Sí, bueno, efectivamente hay que empezar a moverse en el ecosistema y, bueno, y tentar, ¿no? Intentar, por ejemplo, presentarse a Startup Perú al primer escalón, que es de 50.000 soles de recurso no reembolsable, que los empuja un poco a seguir, les da 50.000 soles para que termine de desarrollar su idea, ¿no? Y luego hay más escalones, pero hablaría del primero solamente, sí.
Yo voy a juntar esa pregunta con algo que dicen por ahí, que es la suerte, ¿no? Muchas personas dicen, ese emprendedor tuvo suerte porque estuvo en el lugar indicado y habló con la persona indicada, en la fecha indicada, y entonces consiguió el negocio, consiguió esto, y le fue bien. Mi punto es que un emprendedor se labra su suerte. Uno, si se queda encerrado en su casa y no vas a todos los eventos que dice Charlotte, nadie va a llegar a tu puerta a tocarte, o sea, vamos a hacer negocios. No, eso no ocurre. Uno se tiene que mover y dar bastantes tarjetas de presentación y hacer bastante speech y hablar con todo el mundo y conectarte y ya te vuelves un actor del ecosistema. Entonces es buscarse la suerte a través de todo ese movimiento del emprendedor. Y aquí, bueno, además de todas las conexiones y los espacios de ecotrabajo, etcétera, creo que ya pensando un poquito en términos de financiamiento, Startup Perú es la puerta de entrada. Solamente para complementar, no va a servir de nada hacer todas las redes que uno quiera si es que no tiene un producto real para vender, ¿no? Porque suele mucho que tengo una idea y quiero que alguien me financie mi idea. Y eso es, en otras palabras, se traduce, yo no me la creo tanto, quiero que tú me des plata, te doy un poco de participación, pero quiero traspasarle el riesgo a otro. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Salgan, busquen un problema real, creen un producto que resuelva ese problema, crézcanlo y cuando ustedes digan, estoy en el momento de empezar a traer financiamiento, hacer los consejos que les acaban de pasar, ir a los eventos, conectarse, bueno, está el capital de Startup Perú, que obviamente es una buena puerta de entrada, pero lo principal, tengan algo, porque si no, la fórmula de la suerte, de estar en el lugar correcto, con la persona correcta, si es que no tienes el producto correcto, no funciona. Y más bien, la gente te va a decir, qué mala suerte, si solamente hubieras trabajado un poco más. Bueno, para hacer el panel divertido y llevar la contraria. No, digo, yo le digo a los emprendedores muchas veces, o sea, lo primero que tienes que hacer cuando tienes una idea es búscate un socio, ¿no? Para que terminen construyendo algo. Entonces, en esa búsqueda del socio, la verdad, tienes que salir muchos eventos, tienes que hacer mucho networking para ver quién se suma a esa idea que te apasiona resolver, ¿no? Entonces, lo del networking, sin producto, con producto, tienes que hacerlo siempre, inclusive, bueno, validar la idea. Lo va a hacer más controversial ahora. Porque lo que resulta es que los cofundadores tienden a ser más aquellos con los que has estudiado juntos en el colegio, en la universidad, o has trabajado y tienes ya un bonding. Puede que aparezca alguien en un evento, o que arranques teniendo una amistad un día en un evento. No, estamos en Silicon Valley. No, y a veces uno no sabe, o sea, tiene su idea, está de acuerdo Jaime, pero no sabe qué hacer con la idea, ¿no? Y ahí hay programas de 2 días, de 3 días, de una semana de preincubación, que sobre todo brindados por incubadoras, que les puede ayudar a validar esa idea y ir, o sea, avanzar un poquito, ¿no? ¿Cuál sería entonces la primera puerta que querían de tocar? O sea, ¿a una incubadora, a una universidad o al Estado? ¿Quién debería ser ese primer punto de contacto si están con las ganas de emprender? Yo empezara por Join Us, a buscar todos los eventos de emprendimiento que hay, ir a un Fuck Up Day, a todo lo que haya de emprendimiento, ir a chocolatearme ahí. Y el Estado, o sea, Startup Perú tiene también muchos eventos, tiene su fanpage en Facebook, ahí promocionan muchos eventos, y es una manera de empezar yendo a eventos, yo creo que inspirarse, ver lo que hay y bueno, después acercarse. Sí, de hecho, les digo, bueno, hay varios. Uno, en provincia, por ejemplo, hay sitios donde no hay ni siquiera incubadoras y las puertas que hay que tocar son cámaras de comercio, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente dan el servicio de incubación, pero empiezan a interesarse por tus ideas, ¿no? Y no todo es tecnología tampoco fuera de Lima. O sea, hay frutas, café, plátanos, hay de todo. Entonces, cada, yo creo, localidad va a tener su punto de contacto, ¿no? Eso es por lo menos lo que estamos viendo. Y se viene el mes del emprendimiento, el mes de noviembre, Sí. y la semana de Startup, de Techstars, ¿cómo se llama? Startup Week. Del 5 a 9. Esas son buenas oportunidades de ver qué eventos hay y ir, participar.
Y solo para agregar, los eventos tampoco tienen que ser exclusivamente en persona, pueden ser virtuales muchísimos, pueden ver muchísimas conferencias de universidades fuera de acá. De hecho, conocí a Jaime a través de haberme conectado a el live stream de Texuyo, que fue en Cambridge, donde yo estudié, pero yo no pude ir físicamente, entonces desde la comodidad de mi casa, en pijamas, el sábado en la mañana con mi cafecito, me puse a ver la conferencia y ahí fue que conocí a Jaime y ahí fue que le escribí al toque, le dije, hola Jaime, quiero contactarte porque tenemos este panel que queremos armar y muchísimas gracias a todos. Para cerrar, tenemos varias vías que podemos analizar para lograr la innovación en nuestra organización, ya sea academia, empresa, el Estado, el BID, las inversores ángeles, etcétera. Ninguna necesariamente debe ser prescribida para cada empresa. Probablemente cada empresa tiene que probar qué le funciona y probablemente no sea una sola solución, probablemente sea una mezcla de varias soluciones. Así que los exhortamos a embarcarse en la oportunidad de colaborar abiertamente con otros actores del Estado, del ecosistema y contarnos de sus experiencias y contarnos de sus experimentos. Así que gracias Jaime, gracias Alex, gracias Javier y gracias Charlotte y ha sido un gusto.